Buenas tardes, mi nombre es Alan Miguel Villarnández, soy estudiante del Tecnológico Nacional de México, Campus Orizaba. Este es un video explicativo sobre este pequeño circuito y sobre su funcionamiento, compuesto por 3 diodos, 3 resistencias y una pequeña fuente de corriente directa de 9 volts para la materia de diodos y transistores impartida por el docente Fernando Vera Monterrosas. Bueno, pues para comenzar con el análisis de este circuito debemos saber qué es lo que conocemos. En este caso conocemos los voltajes del diodo, ya que sabemos que es igual a su voltaje de umbral, es decir 0.7 volts. Con estos valores podemos obtener el voltaje en el nodo P, que es el punto que tienen en común estas dos mallas. Bueno, pues ¿a qué será igual el nodo P? El nodo P será igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo 1 menos el voltaje del diodo 2, quedándonos de la siguiente manera: 9 volts de la fuente menos 0.7 volts del diodo 1 menos 0.7 volts del diodo 2, dándonos como resultado en el punto P un voltaje de 7.6 volts. Simulando, podemos comprobar que estos cálculos son correctos y que coinciden con la simulación. Una vez conocido el voltaje en esta malla, podemos calcular su corriente. ¿A qué va a ser igual su corriente? Va a ser igual al voltaje que hay en la malla sobre la resistencia de 1 kilo, quedándonos 7.6 volts sobre la resistencia que es de 1 kilo ohm, quedándonos de la siguiente manera: 7.6 miliamperes, que simulando podemos concluir que nuestros cálculos han sido correctos. De igual manera podemos calcular el voltaje dentro de la malla 2 para posteriormente calcular su corriente. En este caso conocemos el voltaje del nodo P, pero este se verá afectado porque en este diodo se quedan 0.7 volts, que es su voltaje de umbral. Pasando eso a una ecuación, nos queda de la siguiente manera: el voltaje en la malla 2 será igual al voltaje del nodo P menos el voltaje del diodo, quedándonos de la siguiente manera: 7.6 volts menos 0.7 volts, quedándonos en la malla 2 un voltaje de 6.9 volts. Una vez calculado esto, podemos calcular la corriente dentro de la malla, pero antes tenemos que calcular la resistencia total. ¿Cómo calculamos la resistencia total? Sumando estas dos resistencias. 1 kilo más 1 kilo nos da 2 kilo ohms. Ahora sí, podemos calcular la corriente dentro de esta malla, quedándonos que va a ser igual a 6.9 volts que hay dentro de esta malla sobre la resistencia, que será igual a 2 kilo ohms, dándonos una corriente total de 3.45 miliamperes. Posteriormente podemos calcular el voltaje que hay en esta resistencia y en esta resistencia. ¿A qué va a ser igual? A la corriente que hay dentro de la malla, que es 3.45 miliamperes, por la resistencia, en este caso 1 kilo ohm y 1 kilo ohm, dándonos 3.45 volts en ambas resistencias. Comprobaremos que los cálculos han sido correctos con la simulación de los mismos, y sí, nos dan los mismos valores, comprobando que estamos bien en los cálculos. A continuación se anexará un video con las mediciones del circuito físico. Cabe recalcar que algunas mediciones se ven afectadas gracias al voltaje de la batería, que se ha visto disminuido desde el día de su compra, y pues ahora tiene creo que 1 o 2 volts menos. Entonces, al tener menos voltaje, disminuye la corriente, pero en la misma proporción. Es muy poco, pero sí varía.